Hola jovencitos, espero se encuentren muy bien. Vamos a continuar con este tema de citoquinas, un tema bastante interesante. Aquí tenemos más o menos un panorama de lo que nos vamos a encontrar ahora en el desarrollo de este tema. Las propiedades generales de las citoquinas, las categorías funcionales, como ustedes ven, participan en muchos aspectos. Por eso es que uno dice que verdaderamente las citoquinas son las que orquestan la respuesta controlada del sistema inmune. Entonces participan en la regulación de la respuesta inmune específicas, activan la respuesta inflamatoria, inducen quimiotaxis, estimulan la hematopoiesis. Pero para poder que las citoquinas actúen necesitan unos receptores. Vamos a ver pues el rol de las citoquinas y de sus receptores en algunas enfermedades, las terapias que se están utilizando pues con el conocimiento de las citoquinas, desarrollando antagonistas e inhibidores, ¿no? Y también receptores antagonistas. Bueno, ¿qué son las citoquinas? Son mediadores solubles que regulan el sistema inmune, fundamentalmente involucradas en la regulación del desarrollo y también controlando pues las células inmunes efectoras. Son mensajeros químicos dentro del sistema inmune, aunque también se pueden comunicar con células de otros sistemas como las del sistema nervioso. Por ejemplo, por eso es que ahora se habla de la psiconeuroendocrino-inmunología, ¿no? Porque hay esa posibilidad de regulación entre estos diferentes sistemas. Pueden funcionar de una manera integrada y por lo tanto, y este es un rol pues fundamental, facilitan la homeostasis. Por supuesto que van a jugar un rol en descompensaciones como la hipersensibilidad o en respuestas inflamatorias tanto aguda como crónica. Y por supuesto pueden llevar a generar distrés agudo o crónico en tejidos y en sistemas de órganos. Entonces, como decíamos ahora, las citoquinas, como aquí vemos algunas, son de bajo peso molecular, son proteínas de bajo peso molecular que son producidas especialmente por las células del sistema inmune, tanto innato como el adaptativo, y especialmente las producen las células T colaboradoras que orquestan muchos mecanismos efectores de la respuesta inmune. ¿Cómo ejercen su función reguladora las citoquinas? Entonces, muy importante es que las células que son reguladas deben expresar un receptor para ellas, ¿no? Claro que sí. Si, por ejemplo, hay un estímulo, ¿no? La célula produce citoquinas, pero para que haya un efecto biológico en una célula blanco, debe tener un receptor en particular, o sea, con el cual pueda interactuar. ¿Cómo ocurre esa regulación? Tanto por la cantidad como por el tipo de citoquina y también por la expresión y la regulación negativa de receptores de citoquinas. Algunas propiedades generales de las citoquinas, y esto hay que prestarle mucha atención, pues, para que veamos, pues, peculiaridades de las citoquinas a considerar. Ya dijimos que son proteínas similares a las hormonas polipeptídicas, facilitan la comunicación entre células a muy baja concentración, del orden incluso de hasta 10 a la menos 15 molar. Son de corta vida y eso es muy importante, eso es típico de un mensajero celular y pueden actuar bien sea de manera autocrina, es decir, la célula secreta la citoquina, pero también a su vez tiene el receptor para la citoquina. Paracrina, ¿no? O sea, con vecinas, la célula secreta la citoquina y células vecinas tienen el receptor para la citoquina. O de manera sistémica, o sea, endocrina, donde puede pues ir a
de manera sistémica hacia un tejido blanco, como en este caso aquí vemos el cerebro. Propiedades. Entonces, dentro de las propiedades de las citoquinas tenemos la pleiotropía. ¿Qué quiere decir? Que una misma citoquina puede afectar la actividad de muchos diferentes tipos celulares, ¿no? Miremos aquí. Por ejemplo, la interleuquina 4 induce en célula B activación, proliferación, diferenciación. En timocito, proliferación. En mastocito, proliferación, ¿no? En macrófagos, inhibición, por ejemplo. La interleuquina 4, o sea, como ustedes ven, una misma citoquina, varios efectos biológicos. Otra propiedad es de redundancia funcional, es decir, más de una citoquina tiene el mismo efecto. Por ejemplo, interleuquina 2 e interleuquina 4 actúan como factores de crecimiento de células T, como lo ven aquí, ¿no? Proliferación de células T. Y interleuquina 1, interleuquina 6, y por ejemplo, inducen fiebre, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, interleuquina 1, interleuquina 4, proliferación del linfocito B. Propiedades de las citoquinas. Esto es algo muy peculiar y es que muy rara vez actúan solas in vivo. Recordemos, la vida es en red. La vida no es en aislamiento, más en un ser de la complejidad como nosotros, con miles de millones de células, centenares de tejidos diferentes, y que por eso les comentaba yo de manera muy humilde que a mí me parece que el foco ha de cambiar. Tenemos que aprender a entender la red. ¿Qué es? ¿Cuál es el entorno? ¿No? ¿En qué entorno es que están ocurriendo estos fenómenos? Porque cuando uno se pone a pensar sobre este COVID, que es un virus con solo 9 genes, ¿no? Y generar pues todo ese impacto a ciertos individuos, porque ustedes ven que hay a la mayoría, no, con la mayoría no pasa nada, es porque seguramente, es una hipótesis simplemente, ¿no? Es porque seguramente hay factores que todavía no entendemos, ¿no? Entorno, porque es que la vida es así, ¿no? No actúan en, en, en aislamiento las citoquinas, ¿no? Es decir, que las células blancas se exponen a un ambiente de diversas citoquinas que cuando están en conjunto pueden exhibir propiedades aditivas, sinergísticas o antagonistas. Entonces, por ejemplo, miremos sinergia. Miremos, interleuquina 4, cuando está con interleuquina 5, producida por células T activadas, observen lo que hace, induce cambio de clase a inmunoglobulina E. Pero interleuquina 4 con interferón gamma induce en célula B más bien bloquear el cambio de clase a IgE, que es inducido por interleuquina 4, ¿sí ven? Aquí, por ejemplo, tenemos, bueno, esto era un antagonismo, ¿no? En cambio, por ejemplo, otro ejemplo de sinergia es interferón gamma con factor de necrosis tumoral, ¿no? Este producido por célula T y este producido por macrófago. Y mire lo que inducen. Expresión de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad 1 en muchas células. O sea, están diciendo, induciendo una mejor presentación para que las TCD8 puedan ver, puedan detectar. Y una función antagónica es la que dijimos ahora, ¿no? Interferón gamma induce activación de macrófago, pero interleuquina 4 hace lo contrario, inhibición del macrófago, de la función macrófago. Bueno, ¿cómo explicar entonces este fenómeno de redundancia funcional que decíamos ahora, ¿no? Que más de una citoquina tiene un mismo efecto. Entonces, una posible explicación es la utilización común de subunidades de señalamiento de receptores de citoquina. Por ejemplo, interleuquina 3, interleuquina 5
factor estimulante de colonia de granulocitos mastocitos, utilizan una cadena, macrófago, utilizan una cadena compartida del receptor de superficie celular como molécula transductora de señal. Entonces, ustedes lo ven aquí, ¿no? Entonces, esa puede ser una explicación de por qué la redundancia funciona. Ahora, las citoquinas funcionan en muchos aspectos en cascada, como respuesta, como una acción de una respuesta inmune típica. Entonces, consecuencias de esa cascada de citoquinas, que se define el tipo de respuesta al antígeno, es decir, se define si predominantemente la respuesta va a ser humoral y además determinando qué tipo de anticuerpo se va a generar, o si va a ser predominantemente celular. Es decir, el estímulo antigénico parece, como vamos a ver ahora más, un poquito más en detalle, juega un papel clave en la iniciación de las respuestas de citoquinas por las células T efectoras. Otra consecuencia es que se activan o suprimen otros sistemas, ¿no? Por ejemplo, aquí si predomina el humoral, se silencia preferencialmente la respuesta celular. Y también define el nivel y la duración de la respuesta. Esto es una típica cascada, ¿no? Mire, célula T activada genera interferón gamma, activa macrófago que genera interleuquina 12, que a su vez actúa sobre las células T activadas, y las células activadas pueden generar una serie de citoquinas como interferón gamma, factor de necrosis tumoral alfa, factor de necrosis tumoral, interleuquina 2 y otro tipo de citoquinas. ¿Qué características funcionales tienen en común las citoquinas? Que las células que las secretan no las almacenan. Eso es muy importante tenerlo presente. Es decir, hay que sintetizarlas nuevamente, ¿no? Entonces, por eso toma un poquito de tiempo la respuesta. Aunque, pues, la respuesta normalmente se sintetizan y se secretan rápidamente, pero no están almacenadas. Otra característica típica de las citoquinas que ya mencionamos, de corta duración, ¿no? Típico de un mensajero celular. Y lo otro que ya lo mencionamos también, pueden actuar a corto, paracrina, autocrina o largo rango, endocrina, ¿no? De tal manera que a largo rango pueden tener efectos sistémicos, de tal manera que juegan un papel crucial en la amplificación de la respuesta inmune. Entonces, las citoquinas constituyen una unión crucial entre las células del sistema inmune y otros sistemas del cuerpo. Vuelvo y lo recuerdo. Por eso hoy gente está hablando y se está trabajando hoy día con la respuesta sistémica, psiconeuroendocrino inmunología. Y lo otro es que la manipulación terapéutica del sistema inmune, conociendo citoquinas específicas y sus funciones, por ejemplo, terapia de reemplazo de citoquinas o utilización de antagonistas de citoquinas, pueden, y esto hay que tenerlo presente, pueden afectar diversos sistemas fisiológicos dependiendo del rango de la actividad biológica asociada con una citoquina particular. Esto por eso lo colocamos en negrilla y resaltado, porque recuerden las propiedades de las citoquinas. Una de ellas es la pleiotropía. Las citoquinas se clasifican en 5 categorías funcionales, ¿no? Como son citoquinas que regulan los sistemas inmunes, las respuestas inmunes específicas, citoquinas producidas por las células T helper 1 y T helper 2 especialmente, citoquinas que facilitan la respuesta inmune innata y activan la respuesta inflamatoria, ¿no? Como vemos aquí, respuesta inflamatoria, y aquí vemos las citoquinas, pues, que tienen que ver con la respuesta inmune específica. Citoquinas que inducen quimiotaxis y citoquinas que estimulan la hematopoiesis. Sin embargo, recordemos pues que esta subdivisión, aunque es conveniente para entender mejor el rol de las citoquinas, es un poco arbitraria, pues ya sabemos que las citoquinas
presentan pleiotropía. Entonces, hablemos en primera instancia, de las citoquinas que regulan las respuestas inmunes específicas. Entonces, como su nombre lo sugiere, son las que regulan intensidad y duración de las respuestas inmunes. Muy importante, ¿no? Estos aspectos claramente homeostáticos, no tanto intensidad como duración. Y la pregunta es, ¿cómo el sistema inmune asegura que durante una respuesta inmune no se activen células B y T antígeno no específicas? Porque, claro, para poder regular duración e intensidad, esto hay que garantizarlo, ¿no? Que se activen solo las antígeno específicas. Aquí tenemos un ejemplo de grupos funcionales de citoquinas seleccionadas, donde vemos algunas citoquinas de la inmunidad innata, como la interleuquina 1, la 12, la 6, la interferón alfa, que verdaderamente es una familia, el interferón beta, ¿no? Y ustedes ven, pues, las células que los producen y los efectos biológicos que inducen. Y algunas citoquinas de la inmunidad adaptativa, como la interleuquina 2, que juega un rol fundamental, ya lo vimos clase pasada en la activación de las células T, ¿no? La 4, que tiene que ver mucho con la función helper 2, ¿no? Con el cambio de clase, por ejemplo, a IgE. La 5, que tiene que ver con activación y generación de eosinófilos, el factor de crecimiento transformante beta, ¿no? Generado por células T macrófagos, que inhibe la proliferación de célula T y sus funciones efectoras, inhibe la proliferación de célula B, o sea, como ustedes ven, duración, ya están apagando la respuesta. Promueve cambio de clase IgA y también inhibe macrófagos, o sea, este factor es fundamental. Interferón gamma, que tiene que ver con activación de macrófagos, y ya lo mencionamos ahora, incremento de la expresión MHC clase 1 y clase 2, o sea, vuelve a las células, induce a que las células sean mejores presentadoras de antígeno. Entonces, hay 3 mecanismos para asegurar que durante una respuesta inmune no se activen células B y T antígeno no específicas. Entonces, ¿cuál es un primer mecanismo? Expresión selectiva de receptores de citoquinas funcionales por linfocitos activados solo linfocitos activados por el antígeno. Otro mecanismo, necesidad de que haya contacto célula-célula, interacción entre, por ejemplo, entre células T con las células presentadoras de antígeno, donde se genera una alta concentración de citoquina, pero ahí en ese entorno bien local en la unión entre ellas. Y el tercer mecanismo es que el tiempo de vida de las citoquinas es muy corto, especialmente en torrente sanguíneo y espacios extracelulares. Listo, pasemos a una segunda categoría, que son las producidas por helper 1 y helper 2, que de alguna manera ya mencionamos ahora. Durante una respuesta inmune inicial, sabemos, pues los antígenos juegan un papel clave en la diferenciación de células vírgenes, ya lo vimos, ya vimos en clase pasada, hacia un tipo de linaje helper, 1, 2, 17, 9, etcétera, ¿no? Aquí tenemos citoquinas típicas de la función helper 1, gamma, interferón gamma, factor estimulante de colonia, granulocitos macrófagos, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 3, factor de necrosis tumoral beta. Y de las interleuquinas, de las citoquinas helper 2 tenemos interleuquina 4, interleuquina 5, interleuquina 10, interleuquina 3, factor de crecimiento tumoral beta, ¿no? Que ya dijimos el rol importante en inhibición que juega. Dos maneras en que los antígenos juegan un papel clave en la diferenciación de las células virgen. Una es que la diferenciación es influenciada por las citoquinas generadas por otras células. Eso ya lo vimos en clase pasada, como APCs, natural killer, mastocitos, como resultado de su exposición al antígeno. Ya lo mencionamos en clase pasada. Virus y muchas bacterias intracelulares, como Listeria, activan células dendríticas, macrófagas, natural killer, que producen interleuquina 12 e interferón gamma y induce el linaje helper 1. Mientras que patógenos como gusanos parasíticos inducen liberación de interleuquina 4 que promueve
linaje helper 2. Y la otra es cantidad y naturaleza del péptido antigénico presentado durante la estimulación primaria. Por ejemplo, se asocian bajos niveles de péptido antigénicos y se unen pobremente a las células T vírgenes, pero se promueve la diferenciación en helper 2 para producir inmunidad humoral. Y si hay una alta densidad, se tienden a diferenciar en helper 1, que va a inducir inmunidad celular. Ya mencionamos pues que estos dos subconjuntos se pueden regular mutuamente, tanto en la proliferación como en las funciones efectoras, ¿no? De hecho, hablábamos pues que hay propiedades antagónicas, por ejemplo, helper 2 produce interleuquina 10 y factor de crecimiento tumoral beta, que lo que hace es inhibir función helper 1. Y helper 1 produce interferón gamma que inhibe proliferación de helper 2. De tal manera que, como ustedes ven aquí, esto es un mecanismo de regulación porque va a inducir a que predomine en especial una respuesta inmune, ¿no? Listo. Pasemos al tercer grupo funcional, las que facilitan la respuesta inmune innata y activan respuesta inflamatoria. Pues tenemos, por ejemplo, dentro de estas citoquinas, la interleuquina 1, la 6, factor de necrosis tumoral alfa, interferón alfa e interferón beta, que facilitan respuestas inmunes innatas estimuladas por virus, microbios patogénicos. Aquí los vemos, ¿no? Organismos, por ejemplo, natural killer, como una célula ¿qué? De la inmunidad innata, ¿no? Que libera pues ciertas sustancias que inducen macrófagos de la inmunidad innata y a su vez hay una activación de estos macrófagos y se conforma pues o se consolida la respuesta inflamatoria. Entonces, dentro de estas citoquinas tenemos la interleuquina 1, la 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, que tienen pues, inician un amplio espectro de actividades biológicas que van a ayudar a coordinar la respuesta del huésped a la infección. Especialmente las producen macrófagos neutrófilos, también se conocen con el nombre de pirógenos endógenos, y son las que inician la respuesta de fase aguda después de que hepatocitos producen las proteínas de fase aguda, ¿no? Inducen pues un incremento en la circulación de neutrófilos, inducen migración de células dendríticas desde tejidos periféricos hasta ganglios linfáticos. Aquí vemos pues una imagen de cómo se va consolidando la fiebre como respuesta a las citoquinas pirogénicas que son interleuquina 1, factor de necrosis tumoral, y interleuquina 6. Entonces, como ustedes ven, blanco es el endotelio del hipotálamo, ¿no? El epitelio del hipotálamo, que luego libera prostaglandina E2, ¿no? Aquí están los receptores en el centro termorregulador hipotalámico de la prostaglandina E2. Y esto induce que haya una elevación del punto del termóstato para que haya mecanismos periféricos de conservación del calor y finalmente se genere la fiebre. ¿Cuál es el objetivo de la fiebre? Hacer más intensa la respuesta inmune adaptativa, o sea que la fiebre, como sabemos, es un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo, ¿no? Y disminuye el crecimiento de los patógenos. Por eso es importante saber, y por eso es importante el mecanismo fiebre, un mecanismo de respuesta. Lo importante es controlar la fiebre y no eliminar la fiebre. Bueno, entonces, aquí dijimos pues que ellas son las que inician la respuesta de fase aguda, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta de fase aguda? Generalmente acompaña a las inflamaciones agudas como respuesta a infecciones. ¿Y qué sucede? Que los niveles plasmáticos de proteínas de fase aguda cambian pues en los primeros días siguientes a la infección, los primeros días, como resultado de
que se involucra pues el hígado. Una de estas proteínas es la CRP, en español le dicen PCR, proteína C reactiva, que es una opsonina, ¿no? Que se une a la fosforilcolina de superficies bacterianas y que juega un rol en activar la vía clásica del complemento. Hay otra proteína de fase aguda que también activa el complemento, que también es una opsonina, pero no la vía clásica, sino la vía de las lectinas, y esta se llama la lectina de unión amanosa, ¿no? Entonces aquí vemos pues cómo es la situación, vemos el hipotálamo que a través de prostaglandinas induce la fiebre, ¿no? Que esto se generó por una respuesta inflamatoria local aguda con las citoquinas pirogénicas, ¿no? Que a su vez actúan sobre el hígado para que induzca las proteínas de fase aguda. Observen que el hipotálamo a través de la hormona adrenocorticotrópica, ¿no? Sobre las células de la corteza adrenal induce a que se liberen corticosteroides que hacen a su vez que el hígado produzca proteínas de fase aguda como las que ya mencionamos ahora, la proteína C reactiva y la proteína de unión amanosa y bueno, y otras más. Aquí vemos también que esta interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? También inducen leucocitosis, como lo mencionamos ahora, ¿no? Otra de las citoquinas de la inmunidad innata son los interferones alfa y beta, que después de infección viral los sintetizan muchos tipos celulares. ¿Qué hacen estos interferores? Interferir, como su nombre lo sugiere, con la replicación viral, de tal manera que bloquean la diseminación del virus a células no infectadas, ¿no? Otro mecanismo importante que inducen las interferones son la expresión de MHC clase 1. ¿Para qué? Para que las células no infectadas aumenten resistencia a células natural killer, ¿no? Y por otro lado, para que las células recién infectadas se vuelvan más susceptibles a su destrucción por células T, porque se vuelven mejores presentadoras de antígeno. Y la otra función es que activan a las natural killer que contribuyen a la respuesta temprana a la infección viral, ¿no? Aquí vemos, ¿no? Interferones induciendo expresión MHC clase 1, ¿no? De tal manera que la célula se vuelve mejor presentadora y va a ser más visible a la célula T citotóxica para que luego, si está infectada, sea eliminada, ¿no? Y también si está infectada, genera interferones, ¿no? Para que las natural killers se activen, ¿no? Y además, para que los interferores eviten la replicación viral de células vecinas. ¿En qué se diferencia el interferón gamma de los interferones alfa y beta? Bueno, interferón gamma es otra glucoproteína que la producen son las natural killer activadas y las células T efectoras, como ven aquí, ¿no? Gamma, producido por T colaboradora, ¿no? Mirenlo aquí, y por macrófagos activados también. Este interferón, por supuesto, el interferón gamma ya es señal de que la respuesta inmune adaptativa comenzó a intervenir en la respuesta. Muy bien. Citoquinas que tienen que ver con respuestas inflamatorias, entonces, pues, interleuquina 1, 6 y factor de necrosis tumoral alfa también, pues, ya sabemos que además activan funciones de células inflamatorias, por ejemplo, incrementan permeabilidad vascular, ¿no? Que es precisamente lo que termina generando la inflamación y el enrojecimiento característico de la inflamación, ¿cierto? Y también actúan como mediadores inflamatorios que en conjunto con quimioquinas aseguran el desarrollo pues, de las respuestas fisiológicas con el objetivo de controlar la infección y el daño tisular. Aquí lo tenemos, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo,
macrófagos activados que ya están interviniendo en la inmunidad celular para controlar una amenaza. Entonces liberan interleuquina 6, interleuquina 1, miremos 6, activación de linfocitos, ¿no? Inducción de la respuesta inmune adaptativa y hace parte pues de inducir fiebre. Interleuquina 1, miren, actúa sobre las células del endotelio vascular, ¿no? Activando la expresión pues de ciertos, ¿cómo se llama? Moléculas de adhesión. También participa en fiebre, como dijimos, y el factor de necrosis tumoral alfa también tiene que ver con activación del endotelio vascular. Entonces, claramente incrementan permeabilidad vascular. Y las otras quimioquinas que hablábamos aquí eran la interleuquina 8, ¿no? Que es el factor quimiotáctico, pues, fundamental para el tráfico de neutrófilos, basófilos y linfocitos T. Entonces aquí vamos a ver ejemplos ya más puntuales de citoquinas proinflamatorias. Ya mencionamos la interleuquina 8, perdón, que tiene que ver con quimiotaxis de neutrófilos, ¿no? Neutrófilos llegan al lugar de la infección por interleuquinas 8 liberadas por macrófago. Interferón gamma también, que tiene que ver con inmunidad celular contra microbios intracelulares. Interleuquina 12, interleuquina 4, que ya sabemos tiene que ver con inflamación de respuestas alérgicas. Y aquí lo vemos, ¿no? Interleuquina 1, que aumenta el flujo sanguíneo local, induce fiebre, ya dijimos, produce otros mediadores solubles, y esta fundamental, que también lo mencionamos ya, aumenta la expresión de moléculas de adhesión, ¿no? Y el factor de necrosis tumoral, como ustedes lo ven aquí, ¿no? Por eso la fiebre, por eso el sueño, ¿no? Importante para conservar toda la energía y direccionarla hacia eliminar la amenaza, ¿no? Pues si uno come, ustedes saben, se gasta mucha energía, el apetito, uno gasta mucha energía en el catabolismo, por eso se disminuye el apetito y más bien se utilizan son las reservas que tiene el individuo, ¿no? Para movilizar la respuesta. Efectos endoteliales, ya dijimos, ¿no? Incrementan la adherencia leucocitaria, la síntesis de PGI, incrementan la actividad procoaguladora, ¿no? Y también, esta parte muy importante, ¿no? Que tiene que ver ya con el mecanismo de reparo, ¿no? Los efectos sobre fibroblastos, ¿no? Síntesis de colágeno, colagenasa, proteasas, ¿no? Bueno, las respuestas inflamatorias agudas, ya sabemos, se desarrollan rápido y normalmente son de corta duración. ¿Por qué? Porque los mediadores inflamatorios, como la influencia reguladora de citoquinas, normalmente son de vida corta. Ahora, las respuestas sistémicas típicamente son de corta duración, se caracterizan por alteración rápida en niveles de proteínas de fase aguda. De hecho, eso es uno de los medidores paraclínicos, ¿cierto? Medir proteínas de fase aguda. Porque algunas veces ocurre inflamación crónica. Bueno, aquí este ya es otro escenario. Ya, la inflamación crónica es algo que está persistiendo, hay una activación inmune persistente y esa activación inmune persistente genera finalmente consecuencias patológicas y problemáticas. Bueno, veamos el rol de los neutrófilos en la respuesta inflamatoria, que ya dijimos, pues son inducidas toda su activación y su tráfico por citoquinas. Entonces, a las pocas horas se infiltran al área tisular donde está ocurriendo la respuesta inflamatoria y participan en destruir los microorganismos infecciosos, producen radicales peróxidos, superóxidos, que son tóxicos para muchos microorganismos. Ya dijimos que la migración de los neutrófilos desde la sangre hacia los tejidos está regulada por la expresión de moléculas de adhesión de células endoteliales vasculares, que es controlada por mediadores de la inflamación aguda, incluyendo interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral alfa. Aquí lo vemos, ¿no? Todo el recorrido, ¿ya?
la fase de la inflamación, donde vemos pues que los neutrófilos tienen que ir a parar al sitio de la amenaza antigénica. Y todo eso es controlado por citoquinas, ¿no? Y ahí hacen pues, hacen su rol de destrucción de microorganismos infecciosos. Aquí vemos un poquito más en detalle la migración de los neutrófilos desde sangre hacia tejido. Entonces aquí vimos citoquinas inducen expresión, ¿no?, de moléculas de adhesión. Aquí vemos en el endotelio de ICAM1 y de selectina E, ¿cierto? E de endotelio, ¿verdad? Y ligando selectina, como lo ven aquí, ligando selectina, ¿no?, e integrinas, ¿no?, en la superficie de neutrófilos. De tal manera que luego los neutrófilos ya se afianzan, ¿no?, se adhieren fuertemente y comienzan a sufrir aquí, ¿cierto?, el proceso de rodaje. ¿Quiénes son las que activan a los neutrófilos para que cambien su conformación en las moléculas de integrina? Pues las quimoquinas tipo interleuquina 8, ¿no? Aquí vemos integrina alfa y beta, pues que cambian su conformación y se pueden ligar a ICAM1 en el endotelio. Entonces el endotrenio, el neutrófilo sufre migración trasendotelial, como la vemos aquí, que termina en extravasación, y observen que llega al lugar por el gradiente de quimoquinas, ¿no?, del tipo interleuquina 8. El proceso de extravasación de linfocitos y de monocitos es bastante similar al de los neutrófilos, aunque va a involucrar moléculas de adhesión con combinaciones diferentes, o mejor, pares de moléculas de adhesión diferentes. Función del interferón gamma y el factor de crecimiento tumoral beta, ya la habíamos dicho previamente, ¿no? Activan macrófagos para incrementar su actividad fagocítica, aquí lo vemos, ¿cierto? El interferón gamma atrae macrófagos quimotácticamente al sitio donde el antígeno se localiza, ¿no? Interferón gamma, aquí lo tenemos. Y el factor de crecimiento tumoral beta, que participa en terminar la respuesta inflamatoria, promoviendo acumulación, proliferación de fibroblastos, depósito de proteínas de matriz celular, que son fundamentales para la reparación del tejido, como lo vemos aquí, ¿no? Que tiene que ver básicamente es con finalización de la respuesta inmune, ¿cierto? Por acción inhibitoria sobre estas células, ¿no? Y promoción de estas. Aquí lo vemos, ¿no? Aquí lo vemos, factor de crecimiento, ¿no? Y aquí vemos el rol de la interferón gamma. Neutrófilos, linfocitos, monocitos, macrófagos, eosinófilos, basófilos migran al sitio del daño tisular para eliminar el antígeno y, pues, y fundamentalmente también sanar el tejido, como lo vemos aquí. Entonces, aquí vemos las fases o el proceso de cicatrización normal, ¿no? Donde hay en primera instancia inflamación, células clave, los macrófagos y los neutrófilos, que generan factor de crecimiento tumoral, ¿no? Luego viene la fase de proliferación, donde comienzan a disminuir la activación de los macrófagos y comienzan a aparecer fibroblastos, la intervención de fibroblastos y las células endoteliales, ¿no? Y hay síntesis de colágeno tipo 3 y la remodelación, pues, que tiene que ver ya finalmente con el colágeno tipo 1. ¿Cómo son atraídas al sitio del daño tisular todas estas células? Pues están involucradas que el complemento se active, ¿no? Con lo que se llaman anafilatoxinas o generación de mediadores inflamatorios, que aquí las tenemos, ¿no? C3A y C5A, que luego veremos, que juegan un rol, pues, definitivo. O sea, uno de los roles definitivos de la activación del
complemento es tener efectos proinflamatorios, ¿no? Pero, por supuesto, aquí vemos, pues, cuáles son los mediadores químicos de la inflamación, ¿no? Donde tenemos varios mediadores, como unos que ya están preformados, como la histamina, la serotonina, las enzimas lisosomales, que son sintetizados nuevamente, como prostaglandinas, leucotrienos, ya mencionábamos citocinas, ¿no? Y tenemos pues la activación como tal del complemento. Por supuesto, en el mecanismo de reparo están involucrados estos, sistema cinina, bradiquinina, pues, y sistema de coagulación, ¿no? Y fibrinolisis. Otro grupo funcional son las quimioquinas, que son las que inducen quimiotaxis. También, pues, como todas las citoquinas, son proteínas de bajo peso molecular, pero con una particularidad que tienen secuencias conservadas de residuos aminoácidos. ¿Qué hacen? Son sustancias de atracción para diversos subconjuntos de leucocitos, como neutrófilos, monocitos, linfocitos. Y aquí lo vemos, ¿no? Aquí vemos pues que todo este mecanismo, aquí vemos, aquí está el tejido lesionado, ¿no? ¿Verdad? Aquí está el tejido lesionado y observen que se liberan unas quimiotaxinas inflamatorias o quimoquinas, que son estas, si lo ven, y que finalmente son señal para que estas señales de atracción, para que todos estos leucocitos puedan migrar, ¿no? Migrar y llegar a la zona donde está el tejido infectado. Observen también, ¿no? Observen también que aquí ya se involucra las células dendríticas inmaduras, ¿verdad? Que también deben pasar, migrar pues hacia el vaso linfático de drenaje o a través de la linfa ir al ganglio linfático de drenaje, y cuando alcanza el ganglio linfático de drenaje, la célula dendrítica ya es madura y ya se involucra la respuesta inmune adaptativa. Se han identificado más de 40 quimiosinas importantes o quimioquinas. Se agrupan en 4 subfamilias dependiendo de los 4 residuos cisteína amino terminal, que son la familia CXC, la CC, la C o la CX3C. ¿Qué es X? Un aminoácido no conservado. La mayoría de las quimioquinas pertenecen a este grupo del CXC, donde XC es cisteína, ¿no? O CC. Aquí tenemos pues todo el mundo de receptores de quimioquinas, y ve que la mayoría son CXC, ¿no? O CC. Aquí tenemos los nombres corrientes de estos receptores, ¿no? De quimioquinas o quimioquinas, como la interleuquina 8. Aquí entre las conocidas, ¿no? El RANTES, ¿no? Y otras más. Como ustedes ven, son un mundo de quimioquinas que son fundamentales. Funcionan en conjunto con mediadores inflamatorios para regular expresión y conformación de moléculas de adhesión celular en membranas del leucocito. Volvemos a mostrar la diapositiva, ¿verdad? Donde vemos pues la función vital que tienen las quimioquinas, ¿no? En el tráfico de estas leucocitos hasta llegar al sitio de la infección o del daño, ¿no? Pues aquí vemos las quimioquinas que van a comenzar a inducir, pues, esta expresión par de moléculas de adhesión entre el endotelio y el leucocito. Algunas quimioquinas inducen oleadas respiratorias, liberación de enzimas, movilización intracelular de calcio y angiogénesis. Angiogénesis es vital, ¿no? Porque
juega un rol fundamental en reparación y curación del tejido afectado, como ustedes bien lo saben, ¿no? Bueno, muy bien, hay que tener presente algo, y es que la producción de citoquinas puede ser inducida o constitutiva. Entonces, hay citoquinas que se regulan positivamente por la inflamación y se involucran principalmente en mecanismos de reparo y curación de tejidos, ¿no? Aquí tenemos inducibles, ¿no? Como por ejemplo estas quimoquinas, y aquí está el receptor, ¿no? Y tienen que ver es con eh, activación de células de células en células inflamatorias que tienen que ver con mecanismos de reparo, ¿no? Como ustedes lo ven aquí, componentes de la matriz extracelular. Y hay otras que se producen constitutivamente, que básicamente, pues, si pudiéramos asociarla, es con tráfico leucocitario, como todas estas que vemos aquí, ¿no? Entonces, como ustedes ven, es todo un entorno de citoquinas que se involucran en una respuesta inmune apropiada. Por ejemplo, quimoquinas del tipo CC como RANTES, MIP1 alfa y MIP1 beta suprimen infección de células T con cepas HIV macrofagotrópicas. Este receptor quimioquina CCR5, que se une a ciertas quimioquinas CC, incluyendo estas que mencionamos acá, es el correceptor para el HIV-1 M-trópico, ¿no? O sea, por ahí entra. Y este receptor quimioquina CCR4 se une a ciertos miembros de la subfamilia CXC, es responsable de que entre por, o sea, las que tienen tropismo por el células T, el HIV, que entra pues a través de células T. Entonces, aquí tenemos algunas de las quimioquinas, qué células las producen, ¿no? Como por ejemplo interleuquina 8, la producen monocitos, macrófagos, fibroblastos, queratinocitos, células endoteliales. ¿Y a quienes atraen? Pues ya dijimos, ¿no? Leucocitos, células T vírgenes. Principales funciones: movilizar y activar neutrófilos, promover angiogénesis, ¿no? La interleuquina 8. Ya lo habíamos mencionado. RANTES, por ejemplo, lo produce células T, células endoteliales, plaquetas, células que son atraídas por el RANTES son monocitos, natural killer, células T, basófilos, eosinófilos, y su función principal es degranulación de basófilos y activación de células T. Entonces, como ustedes observan, juegan un rol, pues, súper interesante e importante. Y finalmente, las citoquinas que estimulan la hematopoiesis. Son células mieloides y linfoides, ¿no? Que se derivan, pues, de células madre pluripotenciales, gracias a los estímulos de estas citoquinas, ¿no? Entonces, el entorno de citoquinas en las células madre pluripotenciales es la que comienza a definir hacia dónde se diferencia la citoquina, la célula pluripotencial. Entonces, aquí tenemos, pues, factores estimulantes de colonia, que son capaces de inducir crecimiento de células hematopoyéticas in vitro usando cultivo de células de médula ósea en agar blando, y estas ya no son células pluripotenciales, ¿cierto? Pero, por ejemplo, tenemos las factores estimulantes de colonia de macrófagos, factor estimulante de colonia de granulocitos, factor estimulante de colonia de granulocitos y macrófagos. Aquí tenemos, pues, la diapositiva que nos va mostrando que dependiendo del perfil de citoquinas, o se coge hacia un progenitor mieloide o hacia el linfoide. Y a su vez, dependiendo del entorno de citoquinas, que ya no son totipotenciales, ¿no?
sino ya pluripotenciales, dependiendo del perfil de citoquinas, se diferencia en células, pues ya con una función específica, como eritrocitos o megacariocitos. Y por ejemplo, estos mieloblastos, ¿no? Dependiendo del entorno de citoquinas, se diferencian en basófilos, neutrófilos, eosinófilos o monocitos. Muy interesante, ¿no? Esto es muy interesante tenerlo presente porque es el entorno de citoquinas quien induce expresión de genes de la célula totipotencial, en este caso, o pluripotencial, para que comience a perfilarse. O sea, ¿quién es el que hace la diferencia? El entorno de citoquinas. Estos factores estimulantes de colonias se han utilizado como factores terapéuticos. Por ejemplo, el de granulocitos se utiliza para tratar pacientes con altas dosis de quimioterapia y así reversar neutropenia. Y el de granulocitos macrófagos en casos de pacientes que han recibido trasplante de médula y se requiere pues promover que haya una expansión rápida clonal de granulocitos y de macrófagos, ¿no? Aquí tenemos pues algunas de las citoquinas que juegan un rol en la hematopoiesis. Entonces, por ejemplo, interleuquina 3 estimula el crecimiento clonal de células hematopoyéticas, de granulocitos, de macrófagos, de megacariocitos, de eosinófilos, basófilos, mastocitos, ¿no? Interleuquina 3, como la ven aquí, ¿no? Mírenla, interleuquina 3, ¿no? Y en presencia de eritroproyetina, que es un factor de crecimiento de riñón, induce a que se desarrolle normoblastos y eritrocitos. Miren, eritroproyetina, interleuquina 3, pero más bien es un entorno, ¿no? Interleuquina 7, que la produce médula ósea y células estromales tímicas, ¿no? Que tienen que ver pues con la ontogenia de los linfocitos, induce diferenciación de células madre linfoides en células progenitoras B y T, como lo vemos aquí, ¿no? Aquí, mírenlo, interleuquina 7. ¿Mm? Muy bien, pasamos entonces a receptores de citoquina. Dijimos, y esta es una parte que hay que tenerla muy bien, resaltarla, tenerla bien clara, y es que las citoquinas solo pueden actuar sobre células blanco que expresen receptores para ellas, como lo muestran aquí, ¿no? Esta es la citoquina, pero si no hay un receptor, si la célula no tiene receptor para la citoquina, es como si estuvieran hablándole y ella es sorda, ¿no? Para poder que haya comunicación se necesita la interacción entre la citoquina y el receptor. La expresión del receptor generalmente está altamente regulada, de modo que si la célula está en reposo, no expresa el receptor, pero, o si lo expresa con afinidad baja o intermedia. Ojo con eso, porque eso es muy interesante. Miremos el caso del receptor interleuquina 2. Se puede expresar sobre las membranas de células en tres formas. Por ejemplo, en un monómero de baja afinidad, aquí lo vemos, ¿no? Tiene poca afinidad por la interleuquina 2. Un dímero de afinidad intermedia, que lo componen cadena beta y gamma, ¿no? Afinidad intermedia, expresado por natural killer, células T en reposo, ¿no? Y el trímero de alta afinidad, que lo ven aquí, ¿no? Que lo expresan las células T activadas, ¿no? Entonces, esta interleuquina 2 es capaz de activar células que expresan la forma de alta afinidad al receptor, ¿no? De tal manera que solo lo expresan las células T después de estimulación antigénica. Esa fina regulación, pues es vital, ¿no? Porque va a regular, ¿no? Tanto el nivel como la forma del receptor expresado va a ayudar a asegurar que solo la población blanco activada responda a la citoquina dentro del microambiente local. Este conocimiento clínico de cómo interactúan citoquina y receptor de citoquina, de hecho, se está investigando para diseñar estrategias que prevengan la acción de citoquina involucrada en respuestas inflamatorias,
como artritis reumatoide o en respuesta como las de rechazo de trasplante. Por ejemplo, en este caso ahorita que este COVID genera una respuesta inflamatoria potente, pues sería fabuloso tener este conocimiento y el desarrollo de estas terapias, pero tiene un pero. ¿Cuál es el pero grandote? Acuérdense, el pero es que la vida es en red. Y las citoquinas son pleiotrópicas. Ese es el pero grandote. Bueno, los receptores de citoquinas se pueden dividir en 5 familias de proteínas receptoras. Receptores de superfamilia inmunoglobulina, que son estas, ¿no? Estos son los dominios de inmunoglobulina, ¿se acuerdan? ¿No? Estabilizados por puentes bisulfuro intracatenarios, y donde tenemos pues la interleuquina 1, los receptores de interleuquina 1, factor estimulante de colonia de macrófagos, la familia de receptores de citoquina clase 1, que son la mayoría, mírenlos, todos estos son estos, tienen unas cisteínas conservadas, ¿no? La familia de receptores citoquina clase 2, que son muy parecidos a los clase 1, pero tienen otros tipos de cisteínas conservadas en otros lugares. Aquí tenemos como ejemplo los interferones de interleuquina 10. La familia de los receptores de los factores de necrosis tumoral, mírenlo aquí, bastante diferente, ¿no? Aquí tenemos CD40 ligando, que se acuerda que juega un rol vital en el cambio de clase, FAL ligando en la apoptosis, ¿cierto? Y en la activación del linfocito TCD8, ¿no? Y también factor de necrosis los factores de necrosis tumorales. Bueno. Y los receptores del receptor quimioquina, que serían estos, el ILE8, interleuquina 8, RANT, SMIP. Bueno, aquí los tenemos, que tiene una particularidad, es que está adosado a proteína G citoplasmática. Entonces, los receptores de la superfamilia inmunoglobulina contienen el dominio de un miembro típico de la superfamilia inmunoglobulina. Pues, básicamente serían estos que vimos aquí, ¿no? Receptores citoquina clase 1, que también se conocen como receptores hematopoyetina. Estos son los clase 1, ¿no? Son los clase 1. Son los receptores clase 1, de algunos ejemplos. Tenemos pues el 2, el receptor de interleuquina 2, de interleuquina 4, 7, 9, 15, que tienen que ver, están muy involucradas en hematopoiesis. Por eso les tiene ese nombre. Y observen que se componen usualmente de 2 tipos de cadenas polipeptídicas. Una subunidad citoquina específica, usualmente es cadena alfa, esta es la citoquina específica, y una subunidad transductora de señal, bien sea beta o gamma, ¿no? Beta, gamma, ¿no? ¿Sí? Normalmente está en cadena alfa, ¿no? Y aquí la beta o gamma son las transductoras de señal. Son receptores, pues, que son los más, o sea, las citoquinas más comunes de todas son cuyos receptores son las que conocen con el nombre de clase 1. La subunidad gamma, el receptor citoquina, la utilizan diversos receptores citoquinas como subunidad transductora de señal, lo que ayuda a explicar la redundancia funcional que ya mencionamos y también el antagonismo que a menudo exhiben algunas citoquinas, ¿no? La interleuquina 2 es capaz de activar células que expresan la forma de alta afinidad del receptor interleuquina 2, que ya lo mencionamos ahora. La de alta afinidad es la que tiene las 3 cadenas, la alfa, la beta y la gamma. Y que la expresan son las células T activas. Un defecto, por ejemplo, en la cadena común interleuquina 2, o sea, en la cadena alfa del receptor interleuquina 2, causa una inmunodeficiencia pero severa, ¿no? Que es ligada al X, que se llama inmunodeficiencia combinada severa ligada al X, por una mutación en cadena gamma. Pues claro, pacientes con una inmunodeficiencia severa. ¿Por qué va a ser severa? Porque acuérdense que los linfocitos T son los que orquestan la respuesta inmune.
especialmente los helpers, ¿no? Receptores citoquina clase 2 se conocen como receptores de la familia de los interferones. Aquí los tenemos. Tienen dominio extracelulares con cisteínas conservadas, una cadena polipeptídica de unión al ligando y una cadena polipeptídica de transducción de señal. Los ligandos pueden ser proteínas secretadas o asociadas a membrana. Mayoría de células T efectoras expresan formas de membrana de la familia de las proteínas de factor de necrosis tumoral, y también hemos mencionado pues que están CD40 ligando y FAS ligando, que juegan un rol crucial en la interacción célula-célula, en la CD40 con cambio de clase del anticuerpo por el linfocito B, y la de FAS ligando con un mecanismo de apoptosis y de inducción apoptótica de la célula blanco por parte de la célula TCD8. Receptores quimioquina, entonces, pertenecen a la superfamilia de los receptores acoplados a proteína G, lo que hemos dicho, ¿no? Se han clonado varios de estos receptores y han mostrado ser promiscuos, es decir, se unen de manera inespecífica, ¿no? Incluso a un conjunto diverso de patógenos como bacterias, ¿no? Parásitos como estos y virus. O sea que no tienen uniones específicas, sino uniones promiscuas. Bueno, muy bien. Ahorita viene lo siguiente. Bueno, listo. La citoquina interactúa con el receptor, pero la célula blanco, ¿cómo le llega la señal? A que la célula blanco cambie su patrón de expresión de genes y se convierta en una célula efectora. Entonces, aquí tenemos un modelo simplificado de la activación de células por citoquinas vía receptores clase 1 y 2, ¿no? Aquí lo tenemos. Primero la unión citoquina-receptor, ¿no? Citoquina-receptor induce dimerización o polimerización de receptor, de polipéptidos del receptor en la superficie celular. Entonces, miremoslo aquí. Primero se une y luego dimerización, ¿no? Esa dimerización o polimerización, ¿no? Justapone colas citoplasmáticas, como lo vemos aquí, de tal manera que se engancha a una maquinaria de señalamiento intracitoplasmático, donde tienen que ver pues estas proteínas. Se llaman proteínas quinasas HAC, ¿no? Como lo vemos aquí. Estas quinasas, ¿qué hacen? Utilizan ATP, ¿no? Fosforilan, acuerden, las quinasas ponen fosfatos, ¿no? A una familia de factores de transcripción, los STARs, como los ven aquí. Estos, al fosforilar, se dimerizan y se vuelven factores de transcripción activos que pueden entrar ya al núcleo de la célula y unirse a las regiones promotoras de genes específicos, dependiendo de cuál célula estamos hablando. ¿Cuál es el papel de la citoquina y de los receptores de citoquina en enfermedades? Por supuesto, si hay una expresión excesiva o hay una deficiencia de citoquinas y de sus receptores, esto va a estar involucrado en diversas enfermedades. Por ejemplo, el síndrome de shock tóxico, que se inicia por liberación por ciertos microorganismos de un superantígeno. Ya sabemos lo que es un superantígeno, ahorita vemos la diapositiva, como es el caso de Staphylococcus aureus o Staphylococcus pyogenes, que causan una oleada de producción de citoquinas por células. Mira aquí, ¿no? Este es un superantígeno. Entonces, ¿por qué hay oleada? Porque acuérdense que esta unión no se une con las regiones hipervariables, sino con regiones variables. Entonces, puede activar muchos clones de células T. De hecho, se estima que una de cada 5 células T se puede activar. El superantígeno entonces hace ligamento cruzado entre ciertos segmentos variable beta, variable, no hipervariable, del TCR de las células TCD4 y el MHC clase 2 de la APC. Como lo vemos aquí. Y eso hace pues que se generen de manera excesiva citoquinas del tipo interleuquina 2, factor de necrosis tumoral alfa, que induce reacciones sistémicas, que como ya sabemos pueden ser fiebre, coágulos, diarrea, caída de presión sanguínea, shock. De hecho, eso puede terminar siendo fatal. Por ejemplo,
Aquí tenemos el shock séptico bacteriano, ¿no? Interacciones, infecciones con ciertas bacterias gram negativas como E. coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter aerogenes, Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Se asocian con sobreproducción de citoquinas, ¿no? Se induce que los macrófagos produzcan cantidades excesivas de interleuquina 1, factor de necrosis tumoral alfa, que pueden llevar a formas fatales de shock séptico, ¿no? A ver, ¿cómo lo vemos aquí? Se activa coagulación, ¿no? Todo lo que habíamos mencionado. Hay lección microvascular, hay oclusión microvascular, hay coagulación, hay fiebre, hay vasodilatación, hay permeabilidad capilar, ¿no? Esto es un fenotipo típico de una sepsis, que pasa de sepsis a shock séptico. En cáncer se ha demostrado que ciertos niveles anormalmente de citoquinas, a ciertos niveles altos, ¿no? Altos de citoquinas o de receptores de citoquinas se asocian con cánceres linfoides y mieloides. Por ejemplo, pacientes adultos con leucemia de células T, que se asocia con el retrovirus HTLV1, ¿verdad? Producen constitutivamente interleuquina 2, constitutivamente, ¿no? Y acuérdense que esto se produce es por activación. Y expresan ese el receptor interleuquina 2 de alta afinidad, sin que haya ocurrido activación. Pues claro, eso termina en estimulación autocrina de células T y hay un crecimiento descontrolado de células T. Por eso se configura la leucemia de células T. Otro ejemplo es, por ejemplo, mielomas, células B neoplásicas que producen cantidades inmensas de interleuquina 2 de manera autocrina, o la enfermedad de Hopkins que termina en producción abundante de citoquinas, especialmente del tipo interleuquina 5. También se ha visto, ¿no?, en autoinmunidad, ¿no?, donde la célula T ejerce una influencia controladora sobre generación de autoanticuerpos y sobre la regulación de la autoinmunidad, y es probable que estos fenómenos sean por manifestación de citoquinas derivadas de los helper, de las citoquinas derivadas de su conjunto helper, como son interleuquina 10, interferón alfa, interleuquina 4. Lupus eritomatoso, por ejemplo, se ha asociado con niveles elevados de interleuquina 10, pero no se conoce o no es clara todavía la asociación entre el papel que juega la citoquina y el subconjunto helper con la autoinmunidad. Bueno, pasamos entonces a la presencia o al hecho de que se han identificado antagonistas e inhibidores de citoquinas. Por ejemplo, el receptor antagonista natural, que mejor se ha caracterizado, es el de la interleuquina 1, que parece jugar un papel en regular la respuesta inflamatoria, uniéndose al receptor interleuquina 1 de las helper y previene pues ya su activación. De hecho, está clonado ese gen, ¿no? Se está investigando como droga terapéutica en enfermedades inflamatorias crónicas. También se han identificado diversos inhibidores de citoquina en el torrente sanguíneo y fluidos extracelulares. Entonces, estos inhibidores no son secretados por células como los antagonistas, más bien son receptores citoquina solubles liberados de la superficie celular como resultado de cortes enzimáticos del dominio extracelular de receptores citoquina. Entonces tenemos ejemplos, los que se unen a interleuquina 2, a interleuquina 4, al 6, a la interleuquina 7 y a los interferón gamma y el factor de necrosis tumoral beta. Por ejemplo, el receptor soluble de interleuquina 2 se forma por liberación proteolítica de una porción de 45 kilodaltons de la cadena alfa de la interleuquina 2, ¿no? Del receptor de la interleuquina 2. Niveles sanguíneos muy altos de este receptor soluble se asocian con activación crónica de células T. Y se utiliza como un marcador clínico en pacientes con ciertas enfermedades autoinmunes y en pacientes que sufren rechazos de trasplante. Uso terapéutico de citoquinas y de sus receptores. Por supuesto que hay un gran interés
en la utilización clínica de citoquinas, de receptores, de análogos y de terapias de anticuerpos, anticitoquinas y antirreceptores de citoquinas. ¿Con qué objetivo? Por ejemplo, reversar deficiencias celulares que ya mencionamos ahora. Por ejemplo, se administran factores de crecimiento como factor estimulante de colonia de granulocitos o de granulocitos macrófagos para tratar deficiencias celulares porque el paciente sufrió quimioterapia o radioterapia, ¿no? Especialmente cáncer, que es la manera de tratar el cáncer. O para el tratamiento de inmunodeficiencias, por ejemplo, la agama globulinemia ligada al X se trata exitosamente con el factor estimulante de colonia de granulocitos con el objetivo de reversar la neutropenia. Y estos pacientes con deficiencia de esta enzima, por una mutación en el gen ADA, que codifica por la enzima adenosina deaminasa, causa una inmunodeficiencia combinada severa y se ha tratado con interleuquina 2 recombinante humana. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de compensar la profunda deficiencia de interleuquina 2. Claro, acuérdense que la interleuquina 2 ayuda o participa en la activación de las células T. Diversas enfermedades por deficiencia de acción leucocitaria que se caracterizan por infección recurrente o progresiva de tejidos blandos, periodontitis, pobre sanación de herida y leucocitos, por ejemplo, se han tratado exitosamente con interferón gamma recombinante, ¿no? Por supuesto, esto es costoso. Tratamiento de cáncer. Se puede hacer cultivo de poblaciones de células natural killer o de células T citotóxicas en presencia de concentraciones altas de interleuquina 2 que van a generar células efectoras con potente actividad antitumoral. En algunos pacientes con melanoma y carcinoma real han mostrado resultado, pero no es consistente todavía. Este tratamiento todavía no es consistente. Se está utilizando en asocio con estas células la administración de interferón gamma con el objetivo, porque sabemos que el interferón gamma induce la expresión de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad y antígenos asociados a tumores, o sea, para ser más visible a la célula tumoral, a las células T. Por ejemplo, estrategias de anticuerpos para neutralizar actividades de citoquinas. Por ejemplo, se está utilizando en la leucemia de células T adultas anticuerpos contra la cadena alfa, ya lo he mencionado, del receptor de interleuquina 2, que también se conoce con el nombre de anti-CD25 o anti-TAC, y se demuestra que induce respuestas terapéuticas temporales en 1/3 de los pacientes tratados, pero temporales. Aquí vemos, ¿no? Aquí vemos pues esto. Miremos aquí. Estas son interleuquina 2 recombinante, ¿no? El anticuerpo que decimos que nos interesa, el anticuerpo anti-CD25 o anti-TAC, ¿no? Que va a competir, entonces va a competir con la interleuquina 2, ¿no? ¿Para qué? Para que no haya activación. Entonces, ¿cuál es la idea? Modular este señalamiento, ¿no? Y que no haya activación de la célula T. O conjugar el anticuerpo con un isótopo radiactivo, como lo ven aquí, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Que cuando esto interactúe, la célula lo invagina y entonces como tiene isótopos radiactivos, esos isótopos radiactivos van a inducir mutaciones en los genes de esta célula y esta célula pues va a morir. O una inmunotoxina, ¿no? Conjugado con inmunotoxina, que es la misma estrategia, ¿no? O con una droga, propiamente. Bueno, tratamiento de enfermedades inflamatorias crónicas. Entonces, por ejemplo, hay evidencia de que en la artritis reumatoide se podría controlar con anticuerpos y receptores análogos que neutralicen actividades de citoquinas proinflamatorias, como es el caso de la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa. Aquí tenemos, ¿no? Interleuquina 1 que interactúa, ¿no? Y pues se genera pues todo este mecanismo que ya mencionamos ahora, ¿no? De
la respuesta inflamatoria. Pero si se utiliza un receptor antagonista interleuquina 1, como vemos aquí, este receptor antagonista interleuquina 1 se une aquí a este componente del receptor, pero no a este, y bloquea esta señal. De tal manera que estaría previniendo la activación de la célula T colaboradora. O sea, estaría actuando como un inhibidor. Se han desarrollado drogas como el caso de los inhibidores de los receptores solubles del factor de necrosis tumoral, que están mostrando utilidad clínica en el tratamiento de artritis reumatoide, ¿no? Recordemos pues que estos pacientes tienen niveles aumentados de TNF interleuquina 1 en articulaciones, y entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿No? Aquí vemos. Si se utiliza un receptor soluble, como es este receptor soluble, va a competir por la citoquina con el de membrana. Entonces va a evitar que le mande las señales que comienzan el proceso inflamatorio. En el tratamiento de pacientes con trasplantes se ha utilizado la terapia de anticuerpos anti-CD25 como parte del régimen de terapia inmunosupresiva, ¿no? ¿Con cuál objetivo? Con el objetivo, pues, de evitar el rechazo. Porque acuérdense que el rechazo, la célula primordial en el rechazo son las células T citotóxicas. Entonces, pero por supuesto que todo esto es, sí, o sea, esto, ¿qué es lo que está haciendo esto? Una inmunosupresión. Y una inmunosupresión generalizada, ¿no? Por eso todavía este tema del trasplante y con esta utilización de estas drogas inmunosupresoras, pues, claro, salva vidas y le cambia la calidad de vida a una persona, pero lejos de ser lo más conveniente todavía, porque todavía es muy iatrogénico. En animales se está examinando los posibles usos del receptor soluble interleuquina 1 y del antagonista de interleuquina 1, ¿no? Para bloquear activación de células T helper en respuestas a los antígenos, pues con el tema de los trasplantes. Para el tratamiento de alergia, propiedades funcionales de las células T helper 2, especialmente citoquina, interleuquina 4, interleuquina 13, que tienen que ver pues con la producción de inmunoglobulina E, sugieren que terapias encaminadas pues a esas citoquinas y a sus receptores podrían ser efectivas en el tratamiento de alergias. El tema es lo que decíamos ahora, ¿no? En torno a citoquinas, pleiotropía, entonces efectos secundarios importantes. Está experimentando en animales silenciar el subconjunto no deseado HELPER2 utilizando los antagonistas de los productos HELPER1. Pero recuerden, es un tema entorno, es un tema red, por lo tanto no es nada sencillo. Anticuerpos contra interleuquina 4, citoquina responsable del cambio de clase de IgE, en ratones han mostrado disminución dramática de niveles de interleuquina 4. También para tratar asma y enfermedades alérgicas se está utilizando receptor de interleuquina 4 solubles con resultados promisorios, pero preliminares todavía. Y aquí tenemos algunas algunas de estas ya se han eliminado, ¿no? Y otras ya se están utilizando. Como ven, pues los blancos son citoquinas, como lo ven aquí, ¿no? Interferones, factores estimulantes de colonia, ¿no? Con el objetivo, pues, de utilizarse en diversas enfermedades como artritis reumatoide, esta, ¿no? Enfermedad de Crohn, pero nada todavía de esto ha funcionado bien. Hepatitis B, interferón alfa, ¿no? Alfa 2B, interferón en múltiple, esclerosis múltiple, interferón beta, interferón alfa en enfermedad granulomatosa crónica, ¿no? Bueno, muy bien. Que estén muy bien.
y que terminen de estudiar. El examen será la próxima semana, ¿no? Yo les mandaré unos artículos, unas preguntas que quiero que resuelvan y bueno, espero estén muy juiciositos, cuidándose mucho y aprovechando el tiempo con inteligencia. Un abrazo para todos.